veloz. Mi buen Dios y Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, suplicando tu misericordia. Señor, para que tu palabra sea predicada con todo denuedo, mientras tú extiendes tu mano invisible para que sean hechas sanidades, milagros y maravillas mediante el nombre de Jesucristo. Señor, en este ministerio la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una escritura en Hebreos 13:8, una escritura muy conocida del pueblo de Dios, Hebreos 13:8, donde dice: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Quiero compartir con ustedes, hermanos, esta plática a la que le hemos titulado El tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo de los milagros no ha pasado. Cuando hablamos acerca de los milagros, usted encuentra en toda la Biblia testimonios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Llena la Biblia de milagros. Cuando el apóstol escribe en la carta a los Hebreos 13:8 y escribe: Jesucristo es el mismo ayer en el Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo Testamento y para siempre, mañana, eso significa que los milagros de Dios no han pasado. En el Antiguo Testamento fue el tiempo de los milagros. En el Nuevo Testamento es tiempo de los milagros. En el tiempo presente en que vivimos es el tiempo de los milagros. ¿Por qué es el tiempo de los milagros? Porque el Señor no ha cambiado. Si la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso es lo que está diciendo. Por eso hemos tomado como base el tema: el tiempo de los milagros no ha pasado. ¿Usted encuentra en el Antiguo Testamento milagros? Muchos milagros. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor se manifestó y estuvo desempeñando su ministerio sobre la tierra, solamente un periodo corto de 3 años y medio aproximadamente, ese corto tiempo fue un tiempo de milagros. Dice: bueno, pero eso los hizo el Señor Jesús. Bueno, pero Él autorizó a sus santos apóstoles y les dio la misma autoridad para efectuar milagros en el nombre de Jesucristo. Cuando la iglesia, cuando el pueblo creyente, cuando ya el Señor había ascendido al cielo y se quedaron solo los apóstoles, y comenzó el grupo de creyentes, el día de Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo. Comienzan con 120 de los que estaban en el aposento alto. De nuevo se añadieron 3,000 personas convertidas y otras 5,000 almas convertidas, y así sucesivamente. Pues para todos ellos eran las promesas de Dios de los milagros. ¿Por qué predicar acerca de los milagros?
Porque nosotros los seres vivientes, cristianos, no cristianos, somos un milagro de la creación de Dios. Nosotros somos un milagro de la creación de Dios. Imagínese usted el milagro de la vida. Dice la Escritura, como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco el hombre ignora la obra de Dios. Hasta esta fecha, a través de los milenios de años, no ha habido personas que por sus propias fuerzas, su propia capacidad, puedan formar y crear seres humanos sin la intervención del Todopoderoso, del Omnipotente, del Omnisciente, del perfecto Dios. No hay. La gente que no conoce a Dios y que no entiende a Dios y que no cree en Dios, se atreven a decir que el hombre viene del mono, que viene del chango. Miren nomás. No necesitaríamos automóviles. No necesitaríamos programas de televisión y de radio. Todo lo que necesitaríamos eran árboles, una selva y cordones para cruzarnos de un árbol a otro. Qué torpeza no creer en un Dios que nos crió y que nos formó y que nos hizo. Ese es un milagro. La vida es un milagro. No se crea lo que alguien dice que viene del mono. Ellos vendrán del mono, pero nosotros somos hechuras de Dios, del Todopoderoso. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vengo a predicarle lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La vida es un milagro. ¿Por qué razón? Oiga, fíjese usted el cerebro. Dios nos dio la capacidad de pensar, la capacidad de oír, la capacidad de ver, la capacidad de respirar, la capacidad de alimentarnos, de comer, de saborear, el gusto, el tacto, y luego el sexto sentido, el de la fe, para creer en un solo Dios verdadero. Ese es un milagro, la vida es un milagro. Debemos de confesarla, debemos de creerla. Nosotros lo creemos. Fíjese usted cómo es el hombre. Fíjese cómo Dios coordinó los riñones, el hígado, el páncreas, para que mientras usted está descansando, está limpiando nuestra sangre. Mientras nosotros nos acostamos a dormir tranquilamente, Dios le da orden a los riñones, al hígado, al páncreas, que limpien la sangre. Y al amanecer, qué contentos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Y ni siquiera tuvimos el cuidado de decirle, Señor, que no se te olvide que los riñones, el hígado, el páncreas deben de limpiarnos la sangre durante la noche, porque entonces no voy a poder respirar, no voy a poder vivir. Voy a tener que ir a un hospital a que me den la limpieza de la sangre. Esto es un milagro. La palabra del Señor nos habla acerca de los milagros. Capítulo 136, verso 4, dice la palabra del Señor que Jesucristo es el único hacedor de milagros y de maravillas. Oh, gloria a Dios. ¿Milagros y maravillas? Seguro. Pero ya no está sobre la tierra.
Pues le tengo una gran noticia. Él está en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Él está presente en el pasado, en el presente y presente en el futuro. Sus maravillas y sus milagros se siguen efectuando. Y Dios le dio autoridad a sus discípulos para que oraran por los enfermos, sanaran enfermos, resucitaran muertos. Él les dio autoridad para efectuar, hacer milagros. Oh, el Señor Jesús así lo declara acerca de la grandeza de su poder. Si usted examina el Evangelio de Juan, como el Señor Jesús manifestó su poder de una manera maravillosa. Oh, vea usted lo que dice el Señor allí también en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Note usted las palabras que dice el Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 12, 13 y 14. De cierto os digo, que el que en mí cree, ministros, creyentes, laicos, pobres, ricos, sin excepción de raza y de color, ni de lengua. Dice el Señor, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo el Señor? Eso es lo que está diciendo. Que el que en Él cree, las obras que el Señor hizo, usted y yo también las podremos hacer, y mayores que ellas haremos, porque el Señor fue al Padre. Así está diciendo así. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, no está diciendo solo las mujeres, no está diciendo solo los varones, no está diciendo solo los ministros, solo los laicos, solo los diáconos. Está diciendo todo lo que pidieras en mi nombre, todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esa es la autoridad. Sus milagros continúan. La palabra del Señor así lo declara. Estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, tú puedes recibir tus milagros. Si yo creo, yo puedo recibir los milagros. Todo lo que tú necesitas es creer en el nombre del Señor Jesús y aplicarlo. Practícalo, recíbelo. Jesucristo es el único hacedor de milagros y de maravillas. Y Él nos dio la facultad, Él nos dio el poder. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 3, el Señor escogió otros 70 y los mandó y les dio autoridad para sanar enfermos, levantar paralíticos, resucitar muertos. Allá en el versículo 15 hasta el 19 del mismo capítulo 10, aquellos 70 se fueron sorprendidos porque cuando invocaban el nombre de Jesucristo, los demonios se sujetaban y salían de la gente. ¿Milagros? Seguro. El tiempo de los milagros no ha pasado. Y yo lo creo. Venían sorprendidos los discípulos.
aquellos 70 que el Señor mandó de dos en dos, sorprendidos porque los demonios se sujetaban en el nombre del Señor. Pero luego el Señor le dice, un momentito, no os alegréis tanto porque los demonios se sujetan en mi nombre, sino alegraos porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y ninguna cosa mal os dañará. Esto es lo que mi Señor Jesucristo les dice a sus discípulos. Nos dice a nosotros porque también nosotros somos sus discípulos y lo creemos. Sus milagros, sus maravillas, sus proezas. Seguro, nosotros no somos seguidores de los milagros. Los milagros nos van a seguir. Los milagros nos van a seguir. Los milagros te van a seguir, amado hermano, amigo. Créelo. Estas son las promesas del Señor Jesucristo para nosotros. Tenemos en la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 4, un testimonio maravilloso acerca de los milagros. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Oh, a alguien no le gusta que prediquemos acerca del nombre de Jesús. A alguien se molesta porque predicamos en el nombre de Jesucristo. No hay problema, hermano. Los apóstoles también pasaron por eso. Dice la Escritura que el pueblo, los sacerdotes y los jefes de la guardia se molestaron de que anunciasen y que predicasen acerca del nombre de Jesús. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Oh, cuando se predica el nombre del Señor Jesucristo, suceden milagros. La gente se molesta, seguro se molesta. El diablo se molesta, el diablo se molesta. Y si se molesta, pues que se moleste malamente. Vamos a seguir predicando que Jesucristo es el único hacedor de milagros. Vea usted lo que dice el capítulo 3 del libro de los Hechos. Testimonio de milagros. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día de la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Un hombre cojo que necesitaba un milagro. Él no podía trabajar. Él no podía activar para hacerse vivir y ayudar a su familia. Pero a él lo llevaban al frente en la entrada del templo, para que al llegar la gente pedir limosna. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Una limosnita, por el amor de Dios. Aquel hombre cojo pidiendo limosna. Versículo 4. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir una ofrenda, una limosna. Versículo 6, note usted lo que dice aquí. Versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Bendito sea el nombre de Jesús. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, oiga, ¿quién no va a saltar con un milagro semejante? Un hombre cojo, un hombre que no podía caminar, un hombre que necesitaba un milagro en su vida. Oh, cuando lo toman, no era Jesús. Era Jesús mediante la instrumentalidad de Pedro y Juan. Tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ese es un milagro. Qué maravilloso. Versículo 8. Saltando, se puso en pie, anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cómo no? Cuando miras tú un milagro maravilloso del Señor Jesús, ¿cómo no? Comenzaron a enderezarse y estirarse los huesos, los músculos, los tendones, y pusiéronse en su lugar mediante la virtud y el poder de Jesucristo de Nazaret. Oh, los apóstoles, ellos creían lo que el Señor les había dicho. Estas señales seguirán a los que creen. Ellos sabían, ellos creían que este milagro podía suceder. Oh, maravilloso es el Señor. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Cómo no, mi hermano? Oh, dirá alguien, hermano, yo nunca he visto un milagro. Hermano, yo nunca he visto un milagro. Mira, solamente párate allí en el espejo de tu casa y mírate. Qué hechura, ¿no? Lo que Dios ha hecho. Mírate en el espejo. Un milagro. Te puso unos ojos, una visión sin que tú pusieras un dedo. Te dio el sentido del oído. Te dio el raciocinio. Te dio la conciencia. Te dio un corazón aunque tú nunca lo veas. Tú sabes que tienes corazón. ¿Cuándo lo has visto? ¿Cómo sabes que hay corazón? Porque tú lo sientes. Lo sientes. Hermano, pues yo nunca he visto ningún milagro. Yo nunca he visto. No tienes que verlo. Solamente pálpate el pulso. Y te vas a dar cuenta que traes un corazón. Aunque no lo veas, lo crees. Lo crees. No importa qué figura tenga, tú sabes que tienes corazón. Pálpate. Y tú te das cuenta que tienes un corazón que está palpitando. Mírate. Mira la hechura de Dios. No te puso un ojo enfrente y otro atrás. Te puso los dos al frente. Te dio unas piernas, unos pies, para que camines. Y los dos caminan al mismo tiempo para enfrente. No camina uno para atrás y otro para enfrente. Ese es un milagro. Toma una naranja, pártela y apriétala. Saboréala.
¿Cómo sabes que la naranja está dulce? Por el don, el milagro que Dios hizo en tu vida, de darte el sentido del gusto. Y dices, qué deliciosa esta naranja, porque tú la puedes saborear. Parte, quítale la cáscara al plátano y comienza a morderlo. ¿A qué sabe? ¿Sabe a manzana? ¿Sabe a naranja? ¿Sabe a limón? Con el milagro que Dios hizo dándote el gusto, el sentido del gusto, tú puedes detectar que ese es un plátano. Y dices, qué sabroso y qué rico. Tu vida, tu talento, tu raciocinio, tu mente, tus fuerzas, tus músculos, tus tendones, tus coyunturas. Tú eres un milagro. ¿Cómo puedes decir que no hay milagros? El mundo, en Estados Unidos, más de 259 millones de habitantes, y todos tienen diferente huella digital. No hay un par de huellas digitales. ¿Sabes qué? Ese es un milagro. Somos un milagro. Necesitas aprender a creer un milagro y aprender a darle gracias a Dios, como dice el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que se hace de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada. Hazla prosperar. Señor, salva a las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, este fue su programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins, San Antonio, Texas, 78221. Teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Llámenos, estaremos orando por sus peticiones. Desea una visita en su casa, en su hogar, un estudio bíblico, llámenos. Que el Señor le bendiga. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi.